Amigo mío, de la Matriz Radio y de la Matriz Cultural, como todos los días martes, ahora de 18 horas a 19 horas, iniciamos un nuevo programa, hoy con el fotógrafo, ¿no? El artista visual Claudio Pino, desde, bueno, ya un tiempo radicado en Chiloé, pero en este momento en Santiago. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Aló, Claudio? Hola, ahora estamos de regreso, ¿me escucha ahora sí, Claudio, no? Yo te escucho, pero ya no te veo. Sí, sí. O sea que tuvimos ahí, hubo un corte de la señal y estamos ahí ya conectados. Estamos aquí, ya Estamos yo conectados. te veo yo en Tú me pantalla, ves. te veo bien, sí. Sí, sí. Ya. Ya Eh, no te veo, pero sí. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está yo comentaba, ¿no? Ya hace un tiempo en Chiloé, pero en este momento estás en Santiago. ¿Cómo está ahí la capital? ¿Frío, calor, mucho frío? cada vez que vengo me pasa que encuentro la capital súper agitada. eh, no me siento muy cómodo, soy como un turista en Santiago, ¿ah? Y echando de menos mi territorio, mi nuevo, mi nuevo territorio, digamos. Oye, Claudio, ¿cuántos años en Santiago, en la región metropolitana, y hace cuánto que te fuiste a Chiloé? Mira, yo estoy en Santiago, bueno, chico, siempre soy de Santiago, estudié acá, después como a los 20 años, entre los 19 y 20 años me fui a vivir a Europa, estuve viviendo 7 años en Barcelona, Ya. dejé de estudiar, dejé la universidad y volví, y ya volví a integrarme a la universidad, pero había perdido como la capacidad de estudio, estaba como en otra, había visto muchas otras cosas, entonces se me complicó. Y, y empecé yo a estudiar arquitectura. Ya. Y afuera viví como inmigrante y ahorrando como inmigrante. Trabajaba repartiendo gas en Barcelona. Gas, Tenía un cilindro. gas, Ya, un camión. ya. Allá les llaman gas butano, por lo tanto era un butanero. ¿Ya? Y Barcelona para mí es mi segunda ciudad. Le tengo mucho cariño, mucho aprecio cada vez que puedo viajar, viajo a Barcelona. ¿Ah? De Europa, aunque viví en Francia, viví también en Suecia, pero Barcelona era como mi lugar de Europa que me sentía como más en mi casa, ¿ya? Más mío. Y tengo muchos recuerdos muy felices en Barcelona. ¿De qué año estamos hablando, Desde, Claudio? mira, salí a viajar el año 74 después Ya. del golpe. Ujú. Eh, de alguna manera soy como víctima del golpe, aunque no estaba, Ya. ¿ya? No tenía problemas políticos. En mi carrera de arquitectura echaron la mitad de los profesores, los mejores, excelentes profesores, y hubo gente muy mediocre, y el nuevo decano fue un teniente coronel de la aviación. Ya. Entonces, para mí eso fue como una burla, ¿no? Un teniente coronel de la aviación decano de arquitectura, porque en ese momento la escuela de arquitectura y la escuela de diseño de la Universidad de Chile estaba en Cerrillo, a La Ah, Facha, ya, ya. ¿ya? Entonces, que era como un campus abierto, con parques, precioso. Lejos, sí, eh, lejos de mi casa, yo vivía en Las Condes, y para llegar allá solo había una pequeña micro, ¿no? La Cerrillo Mapolmón, esas micros chicas celestes, y había que ir con la maqueta, qué sé yo, con la regla T, los planos, y en eso íbamos todos. Entonces, pero llegando éramos muy felices, ¿ah? Que era un ambiente muy acogedor, tipo campus universitario gringo. Pero también hace tiempo con mucha agitación política, con asambleas muy combativas, con grandes discursos, ¿no? El cordón Cerrillo, en fin.
Aunque yo no tenía ningún tipo de problema, más bien mi familia era más pro golpe, no eran de derecha, pero eran demócratas cristianos. Ya, Mi papá siempre pensaba que los milicos iban a estar un año y medio, y después se iban a ir. claro. Era lo que pensaban mucho, ¿no? Después, claro, nadie pensó que iban a estar 17 años. Claro, Después mi viejo, y como muchos otros, se dio cuenta que esto iba para largo y que se entronizaron en el poder y que se repartieron Chile. La gente siempre se olvida que los milicos estaban en todos lados, claro. en todas las grandes empresas, en todos los bancos, en fin, La eh, empresa, en todos lados, las empresas del Estado, cualquier industria un poquito más grande tenía un interventor milico, ¿no? El más curado de todos los milicos lo ponían a cargo del parque metropolitano, donde está el zoológico. Digo, estaban en todos lados los milicos. Los milicos aquí eran la casta dominante y soberbio y prepotente, ¿no? Entonces, estuve un semestre, no alcancé a terminar ese semestre después del golpe, ¿cuántos como años en los tenías, tribunales. Claudio? ¿Cuántos años tenías tú en ese tiempo? Tenía unos 18 años, Ah, súper joven. yo era súper joven. Salí del colegio súper joven, entonces primero estudié en la Católica en Valparaíso, ingeniería civil, un semestre, pero no tenía nada de ingeniero. Pero eh, un día mi abuelita me dijo, la mamá de mi papá, por el lado de mi papá, me dijo, ay, yo tengo 7 hijos, los 7 son profesionales, pero ninguno ingeniero. Y dije, abuelita, yo voy a ser el primer ingeniero de la familia. Ay, qué bueno. Entré a estudiar ingeniería, pero eh, me duró un semestre y después me cambié y me vine a Santiago, ¿ya? Y en arquitectura sí me sentí bien, yo tengo letra de arquitecto y trabajaba ya como fotógrafo, en vez de hacer planos, hacía grandes copias de fotos y Ah, sobre esas cosas dibujaba, ¿ya? Y me iba bien porque era distinto, diferente. Entonces estudié 2 años completos de arquitectura. Una vez escuché que un arquitecto ya, después de estudiar aunque sea 2 años, ya siempre pensáis como arquitecto, ¿eh? claro. Veis la luz, dónde está, tenéis una serie de cosas que se te quedan como grabados. Y como fotógrafo también me sirvió mucho la parte de la composición, como que yo fui un fotógrafo muy joven, yo empecé a hacer fotos, calculo que entre 9 y los 10 años. Eso te iba a preguntar, Claudio. Es decir, claro, con esto, primero inicio, ¿no? La ingeniería, después la arquitectura. ¿Cómo tú llegas a la fotografía? Claro, y ahora me comentas que esto viene de antes, no viene ya de niño. Viene de niño, porque yo soy de una familia de 8 hermanos, y soy el segundo, ¿ya? Y mi hermano mayor quería manejar la camioneta de mi papá. Mi papá siempre tenía station grande para llevar a toda su familia, obviamente. Y siempre íbamos de camping, porque no podíamos ir al Hotel O'Higgins, ¿cachai? Con 8 hijos, no, no daba el bolsillo, pero siempre íbamos de camping. Entonces mi hermano mayor siempre iba a la camioneta, le prestaba, qué sé yo, las ruedas, le ponía una radio diferente, le ponía ruedas, le ponía rayas por arriba, qué sé yo. Mis dos hermanos más chicos eran scout y lobato, entonces ellos se preocupaban de la carpa, de poner unas piedras alrededor del fuego, porque eran como forestistas, ¿no? Y mis hermanos más chicos eran guagua. Entonces mi papá me pasaba una cámara fotográfica, una Voigtlander, y me decía, hazte 2 o 3 fotos. Y yo estaba todo el día con la cámara mirando, ¿no? Y hacía 2 o 3 fotos. Y después le pasaba la cámara a mi papá y la guardaba. Y mi papá trabajaba en diapositiva. Ah, ya, En ese ya. tiempo, la diapositiva es ese rollo Ujú, en que se revela, se corta, queda en unas marquitos de cartón, mm, pones en un proyector y los proyectas sobre un claro. telón, sobre una pared blanca, qué sé yo. Ujú. Entonces, eh, mis hermanos y mi papá me llevaron a ser fotógrafo, porque el rollo
que mi papá compraba, duraba en la cámara, podía durar 3 meses, 4 meses. Ya, Primero porque era caro. Segundo porque mi papá me decía dos, tres fotos. ¿Qué, claro, qué, qué fotos hago, papá? El campamento, una foto de toda la familia, tenía un trípode. claro. Entonces yo aprendí a ponerle el automático, correr y ponerme en la foto. ¿Ya? Mi viejo agarraba el rollo, una vez que se terminaba, él sacaba el rollo de la cara y iba y lo mandaba a la Casa Loven o a Refinaide. Y ellos lo mandaban a Panamá, se A redaba en Panamá. Panamá. Entonces, Ya. imagínense, sí, ahí estaba la Kodak, no había en Chile, no había en Sudamérica, entonces todo iba a Panamá. Y volvían los rollos ya en una cajita con la diapositiva en marquito. Entonces llegaba mi papá, decía, llegaron las fotos y todos mis hermanos, fotos en la pared, nuestro cine. Ponía un telón a su proyector, un proyector bien, fotos buenas, todos se reían, cuando había algo divertido estaba bien, todos se reían, y en las fotos malas me llegaba una cámara, aprende a hacer fotos, Gil, me decían. Entonces, Oye, como pero tomando, claro, un, un poco pensando, ¿no? Y para la nueva generación, la gente, ¿no? Es el primero, un rollo con una cantidad de fotos para disparar, ¿no? 36, Claro. claro, Lo otro, ¿cierto? Que te dan un margen de cantidad de fotos que podías tomar. porque Después era esperar que se terminara el rollo, mandar a revelar meses, meses, ¿no? claro, Claro, puede ser como, calculando como un semestre, ¿no? En que sacar la foto, que se acabe, sí, mandar de vuelta y todo, ¿no? y después mostrarla, y Y después mostrarla. guardarla. Yo casi todas esas fotos todavía las tengo guardadas, yo soy como el cronista familiar. Ya. Están mi hermano chico, mi mamá con una guagua, mis papás eran súper jóvenes. Piensa que cuando yo tenía 20 años, mi mamá tenía 38 años Súper joven. Claro. y ya tenía 8 hijos. Mis profesoras siempre eran más viejas que mi mamá. Mamá, por ejemplo, nos iba a buscar al colegio y la profesora decía, ¿y esa niña que las viene a buscar quién es? Mi mamá. Ay, pero si una niña tan joven, decíamos nosotros. ¿Cachai? Mis viejos eran súper jóvenes y con 8 hijos. Entonces, siempre en mi casa habían 10 personas, 15 personas. Después, mis papás eran muy, muy católicos y eran padrinos de una familia, unos primos miles, y se separaron y nos trajimos a dos para la casa, entonces ya no éramos 8, éramos 10, ¿no? Y eso fue, vivimos siempre en una familia donde había como bastante solidaridad y hermandad, Ujú. que se perdió con el tiempo, y después cada uno fue a su familia, ¿no? Pero en ese tiempo yo tengo recuerdos súper bonitos de la familia. Y la fotografía siempre me ha seguido. Yo tengo recuerdos de ser mucho más chico y como soy de los hermanos mayores, soy el segundo de 8, a los más chicos, yo con una linterna y unas diapositivas que mi papá tenía, que ya usaba, ¿no? Él hacía fotos, no hacía fotos cuando éramos más chicos, Ujú. yo me ponía debajo de una cama y en el lugar más oscuro con esas diapositivas y esas linternas les pasaba fotos y les Ah, contaba ya. películas. La proyección. Entonces, Un claro, una diaporama. proyección chiquitita. Claro, todos debajo de la cama, así, mirando, súper atento, y yo ahí inventándole una cuestión. Que lo he hecho toda la vida. Lo hice en las clases, lo hice en la universidad, después como profe también lo hice frente a los alumnos, y ahora en todas las presentaciones yo parto con una exposición con imágenes, no nada muy sofisticado, Claro. pero me sirve para enganchar y armar una presentación. Así que, como toda la vida me ha seguido el tema de la fotografía de esa manera. Claudio, es decir, más de 40 años, ¿no? De trabajando, ¿no? En esto, más de 30 años de Mucho más. docencia, ¿cierto? ¿Sí? Unos 34, 35 años haciendo clase, Ujú. partí en la católica, sin, mira, esto es muy curioso porque
Y yo empecé a hacer fotos. A los 14 15 años ya tenía un estudio revelado en blanco y negro. Ya. Y hacíamos una cosa recurrente con dos amigos más, tenía dos socios, y están los dos vivos, ¿no? Uno en Viña y otro en Estados Unidos. Y le hacíamos una foto a las pololas, digamos, a una fiesta pololeábamos. En ese tiempo tú ibas, bailabas un lento, te declarabas y te decían que sí. Entonces decíamos, éramos fotógrafos, le llevábamos al estudio, teníamos unos focos y un ventilador, y hacíamos retratos con el pelo moviéndose, ¿no? Hacíamos unas copias grandes, se las entregábamos y ella las llevaba a su curso y al tiro teníamos 4 o 5 clientas más. Era una forma, les cobrábamos y yo invertía en material, en más Ya. papel, en químicos, ¿no? En cosas así. Entonces siempre estuvimos ligados, yo por lo menos fui el único que siguió en el asunto, ¿no? Como fotógrafo. Ujú. Y, y de ahí, en el fondo, autodidacta. Ya. Mi, Eso te iba a mi preguntar, papá, es decir, ¿fue toda esta formación de niño a través de la experiencia, el trabajo, eh, ir generando este proceso de foto, ¿no? Del trabajo de registro, el tema compositivo también que se va dando ahí de a poco. ¿En algún momento tuviste algún tipo de instrucción, formación fotográfica o fue todo de forma autodidacta? sí tuve alguna. Por ejemplo, mi papá tenía un restaurante que era muy famoso, el Waldorf, ¿ya? Estaba en Ahumada, un local muy elegante. Y tenía una roticería arriba del Waldorf, frente a Ahumada, frente al Café Haití. Eh, y había un señor que trabajaba en la roticería, todavía me acuerdo, el señor Berríos, que pertenecía al Fotocine Club. Y cuando mi papá dijo, mira, el señor Berríos del Fotocine Club, lo llamó y le dijo si me podía enseñar a mí. Y me hizo como Ya. 2 o 3 clases, ¿no? Y me llevó al Fotocine Club. Me acuerdo que fuimos una vez que había como un concurso y habían un montón de fotos. Y me acuerdo todavía de algunas fotos, trabajadores haciendo ladrillos, ¿eh? En blanco y negro. Mm, Y esas son cosas que se te quedan como grabadas. Entonces sí, me hizo como una breve instrucción, cómo revelar, y yo seguía trabajando con la cámara de mi papá. Y después me compré la cámara más barata que todo el mundo tenía en ese tiempo, porque piensa que en ese tiempo no habían importaciones, ujú, ujú. la Zenit, Una Zenith. esas cámaras, la Zenit, ¿ya? En que el lente se atornillaba, no Ujú. como ahora que tiene un sistema así, De ¿no? De encaje. anclaje, claro, rápido. La Zenit la tenía que dar como 30 vueltas para atornillarla, pero eran firmes, sólidas, ¿no? Y entonces ya empecé a trabajar con la Zenit. Ya mucho más grande, ahí recién me compré mi primero una Canon y después con el tiempo Nikon, y ahí seguí con Nikon para siempre. Me costó, pero siempre quería tener una Nikon, ¿ah? Ya. En ese tiempo habían dos caminos, uno decía Canon y el otro decía Nikon. Tú veis por cuál te metí. Ahora hay mucho más, Claro, ahora hay hay más mucho más, posibilidades ahora. hay más posibilidades, todas son buenas, no te podría decir cuál es la mejor de Claro. todas, pero porque nunca es la cámara, ¿no? Es una de las cosas que yo siempre digo a mis alumnos. Si no importa la cámara que tú tengas, o sea, el fotógrafo eres tú. Claro. Siempre estamos mirando a nuestros referentes, a los grandes fotógrafos europeos o americanos, que tenían unos equipos costosos, o sea, aparatosos, grandes, lentos, súper lentos, ¿no? Y súper difíciles de manejar, ¿no? Para enfocar, qué sé yo. Y ahora tenemos unos equipos fantásticos. O sea, cualquier equipo tiene auto zoom, Claro. foco automático, 4 programas. Le subí el ISO. Antes, por ejemplo, el ASA, ya ni sé si se llama ASA ahora o ISO, pero Ujú. a veces nos confundimos. Eh, por ejemplo, yo tenía un rollo y lo quería forzar, había que avisarle en el laboratorio, este rollo está forzado a 800 ASA. Claro. Y ellos le daban
tiempo en el laboratorio porque era 800 ASA. claro, Ahora en una cámara digital le pongo 5.000 o 6.000, claro. ¿no? Y tengo en la misma respaldo, en la misma tarjeta ya una, Una tremenda. no necesito ni, claro, no necesito tener flash, no necesito tener nada. Cualquier condición de luz me permite hacer Claro. lo que es una ventaja. Entonces, hoy en día, con la cantidad de equipos que hay, lo que tenemos en Chile, aquí podéis comprar lo que se te ocurra, y si no lo puedes traer, ¿no? Antes eso era súper difícil, súper Claudio, difícil. en cuanto a la temática de tu fotografía, es decir, estas primeras fotos, ¿no?, de niño, joven, después del trabajo, ¿no? Eh, Tú, bueno, hiciste docencia, clase, ¿no? Pero también tuviste mucho trabajo publicitario, ¿no? En campañas políticas y otros temas más, ¿no? Es decir, ¿cuál fue tu Soy, primer tema en tu fotografía? ¿Cuál era el ojo tuyo? ¿Hacia dónde se iba? mira, cuando yo era chico siempre quería viajar y quería hacer fotos. Mi tema era como la revista National Geographic, Ya. ¿ya? Tenía ahí una colección de mi abuelo, era mucho más ordenado que yo, las tenía empastaditas en unas cuestiones de color verde por año. Y ese alimenté mi ojo con las imágenes del National Geographic. Entonces siempre tenía como esa idea de hacer fotos en viaje. Ujú, Y cuando empecé a viajar como fotógrafo, cuando salí de la universidad ya tenía una camarita un poquito mejor, cuando me fui a viajar, pero mi idea era volver y terminar la carrera, ujú. salí a hacer fotos por Chile, después por Perú, después por Ecuador, después por Colombia, y en Colombia cambié la cámara por un pasaje en una línea aérea low cost, que era Bogotá, Panamá, Miami, Bahamas, Luxemburgo, y caía en Europa. La vuelta. Y en, claro, y en Luxemburgo tenía un Eural Pass como estudiante, que era Luxemburgo, París, Barcelona, Ya. donde tenía un amigo. Entonces ahí me quedé sin cámara. Mm. Pero salté de Chile, ¿no? Primero por América, y ahí me di cuenta la cantidad de chilenos que estaban afuera. Solo en Lima yo me encontré con 50.000 chilenos. Yo me acuerdo que para llegar a Lima nos fuimos en un bus Tepsa, la marca Tepsa de la compañía, que llegaba, compré un pasaje de Santiago, Bogotá. Eran, imagínate, de aquí a Arica eran como 6 o 7 días y así, ¿no? Te podíais bajar y lo ibais tomando, seguíais después con el mismo itinerario porque era como una línea que era en forma constante, entonces lo podíais tomar en Lima una semana después y así ibais viajando en el bus. Y me pasó una cosa muy curiosa porque yo veía en el bus que venían unos señores atrás, unos señores para mí mayores, ¿no? Con ternos. eh, Uno traía una virgencita abrazada así todo el rato, no hablaban con nadie. Y cuando llegamos a Arica y partimos a Perú, uno pasa la línea de la Concordia, que es el territorio de nadie, y de repente dice República del Perú, ¿no? Y entramos al Perú, todavía no a la aduana, pero ya está ahí en territorio peruano. Y ahí se paran del asiento estos 4 señores que van al final llorando, se abrazaban así, somos libres, somos libres. Y yo quedé impactado. Ujú. Y eran solo unos alumnos, unos dirigentes sindicales de una empresas chicas de 30, 40 personas, de ideas de izquierda, que asustados estaban yéndose fuera de Chile para no sufrir a lo mejor la muerte. Y no tenían libros ni no tenían plata, pero eran libres, ¿no? Y se abrazaban así, fue muy curioso. Llegamos a la primera frontera, se sube un policía peruano y dice, este es el territorio de la República del Perú, aquí hay democracia, ustedes son bienvenidos, dejen todo el pisco y el vino ahí. Y eso sí, y yo miro hacia donde apunta su dedo y había un cerro de garrafa.
un cerro de pisco que llevaban los chilenos, nada. Ahí había que dejarlo. Y yo llevaba dos de aguardiente Quinta Normal. Era muy famoso en ese tiempo porque la Universidad de Chile, la Escuela de Agronomía, tenían este aguardiente, ¿no? Lo Ah, ya, vendían ya. muy caro. Aguardiente Quinta Normal de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile. Le dije yo, chuta, estaba muy fresco, pero como si no nos va a revisar, me quedo calladito nomás, así que yo no entregué nada. Yo seguí con mis dos botellas y dije, estas se las voy a llevar donde voy a ir a donde un amigo, mi papá, Claro. el doctor Guamán, que estaba en el Callao. Y llego al Callao, lo encuentro feo, gris, triste, de estar. Entonces entro a un bar, y en la entrada del bar había una mesa llena de botellas de cerveza y como cuatro o cinco personas, ¿no? Peruanos, muertos, raja y curados. Entonces yo, a preguntarle, yo tenía un gin, que mi hermano, en ese tiempo mi hermano mayor tenía un emprendimiento, se había asociado con un sastre y arreglaba los blue jeans, porque antes no había blue jeans, tú no comprabas Claro. un blue jean, te comprabas en la ropa americana, un blue jean grande y lo ajustabas para ti. ¿Y quiénes lo hacían? Estos tipos que tenían este negocio, había muchos, pero ellos hacían ese tipo. Entro hasta hablar con el que estaba en la barra para preguntarle en qué parte estaba la calle donde vivía el doctor Guamán. Ya. Y estoy conversando con él y de repente se para uno de los borrachos y pega un grito, ¡usted es chileno! Yo miro para atrás y veo un borracho que viene caminando así gritando, ¡usted es chileno! Entonces, no tenía nada que decir. Sí, le digo, soy chileno. Y golpea la mesa así, ¡pah! Y dice, póngale un pisco con Coca-Cola y un cuatro ceviche al hermano chileno. Hace tiempo que andaba para devolverle la mano. Una vez estaba fuera del Perú, 17, 18, 19 de septiembre, Hotel Panamericano, la amiga Bernardo Higgins. Entonces, esa es la suerte que tengo ya afuera. Qué buena. Todo se me da porque los peruanos no te quieren mucho en ese tiempo. Me tomé el pisco con Coca-Cola y el curadito me dice, yo lo voy a llevar donde el doctor Guamán a separar un taxi, me subo el taxi con él, le da la dirección, llegamos, se baja curado así, toca el timbre y dice, doctor Guamán, le traigo su visita. El doctor Guamán estaba pero espantado, con los ojos así. Entonces yo me acuerdo que tengo dos botellas, saco una y le digo, tenga, compañero, le digo, esto es por usted, muchas gracias. Oh, y se fue. Y el doctor Guamán le di la otra botella. Pero al otro día, temprano, doctor Guamán al desayuno, ahí conocí un café grano muy rico y las papayas, esa papaya grande, ¿no? Y en el desayuno, me dice, usted sabe que yo soy muy amigo de su papá y todo, y quiero darle un consejo. Diga, doctor Guamán, sáquese la bandera chilena atrás, porque aquí usted tuvo suerte. No todos quieren mucho a los chilenos, por supuesto. Y caché de qué se trataba. Entonces, así fue todo el cuento. Y llegué a Colombia. En Colombia, a la entrada de Colombia te dicen, ¿cuántos días quiere estar usted? No sé, 25, entonces son $25, me dijo el policía. Puta, había que pagarle $25, que era plata, pues yo andaba sin Claro. plata, andaba así con más o menos. Entonces yo salí de Colombia, eh, estuve como 3 meses ilegal, y cuando quise salir tuve que ir a la policía, me acuerdo el DAS, ¿no? Como la PDI allá, y me dijeron, usted está aquí ilegal y todo, no, pero tengo el pasaje de salida como chileno. Mira, todo el mundo ayuda a los chilenos.
chilenos somos muy eh, desconsiderados con los extranjeros que están acá. Yo sé que aquí hay muchos más, ¿no? Pero a los chilenos nos ayudaron mucho en todos lados, en Claro, Europa, en América, en todas partes, nos echaron una mano. ¿Cachai? Muchos chilenos estudiaron en todos lados, eran víctimas de la dictadura de un asesino, ¿no? claro, Entonces, en Francia podía estudiar en la Sorbonne, no había ni un problema. claro. A todos los chilenos que estaban en Perú se fueron a Bulgaria, a Checoslovaquia, a Rumanía, y todos querían irse a París, porque el chileno llega afuera. Yo, y todos los chilenos que conocí en Suecia, todos habían peleado en la moneda, puta, o sea, tenían la pomada de que habían estado ahí, Claro, y los suecos, pero de corazón abierto, les daban todo tipo de facilidades. claro, Te enseñaban sueco, te pasaban una casa, un departamentito primero, te alimentaban, te daban un ticket mensual para el metro, te pasaban calzoncillos, si estabas en una casa y no tenía ollas, te pasaban ollas. Mira, realmente en todas partes de Europa ayudaron mucho a los chilenos. Yo creo que esa es una cosa que hay que devolver la mano de repente porque uno nunca sabe. claro. Y así llega a Europa, y ahí, ¿okay? Ahí en Francia, me acuerdo que el 11 de septiembre del 74 yo fui a la embajada chilena porque siempre había escuchado que ahí los chilenos se juntaban y se celebraban. Cuando me bajo del metro, llego a la embajada chilena en París, había un contingente de policías defendiendo la embajada, un montón de gallos. eh, Había habido una protesta y de repente abren la puerta y salen unas chiquillas jóvenes, chilenas. Entonces yo marco y le digo, oye, ¿ustedes vienen a la embajada? Sí. Ay, le digo, ¿cómo está la fiesta dentro? Y dice, ¿estás invitado? No, entonces no tenéis nada que hacer acá. Puta, no fuimos, estás invitado. Entonces me compré una botella de vino y me fui, estaba en un albergue para estudiantes, en el centro de París, me subí arriba, al techo, esos techos bonitos de París, ¿no? De lata arriba, donde tú te subís, veís por allá la Torre Eiffel, veís todo el París, así. Ya, me tomé mi botella, celebré solito el 18. Y ahí me fui a España. Y en España, como siempre me pasa, el primer trabajo que fui, me aceptaron. ¿Y qué es lo que era? Ser ayudante en un camión de butano, de gas butano, en que solo te pagaban Ah, nada, ni desayuno, nada, nada, nada. Tú ganabas la propina. ya, Entonces tenéis, pero en todas partes te dejáis una botella, te dan la plata y la propina. Y eso era para ti. Entonces, si tú decías, yo se la dejo en la estufa, no se preocupe, señores, teníais que ganarte la propina. claro, Y en eso tuve harto, o sea, como inmigrante, así la asistó, puta, ayudáis. Y como es el mismo barrio, la gente te empieza a conocer. Entonces, ya no era el chileno, yo era el chucha. Porque uno siempre decía, chucha, weón, me veía en el dedo. Acá. Entonces, 3.000 pesetas, todavía no había en euros, y yo me hacía 15.000, ¿cachai? 20.000, solo con la propina. Entonces podía ir vivir, podía ir viajar, qué bueno, y empecé a ahorrar. El inmigrante tiene que ahorrar, ¿cachai? claro. Oye, Claudio, Así que bueno, ahí estuve. Dime, no. después de toda esa experiencia, ¿no? Todo eso recorrido, otra cosa, tú vuelves a Chile, docencia, ¿no? En Santiago, trabajando en distintos ámbitos. ¿Y cómo nace, cómo se produce esta ida a Chiloé? ¿Cómo este paso, no? Mira, yo vuelvo a Chile en el peor de los años, vuelvo 81, 82. Ya. Acá está la cagada. Chile pobre, oscuro, Ujú. chato. La gente, todos con miedo, todos callados, nadie podía hablar. Entonces en ese momento yo quise entrar a la universidad y entré, pero me di cuenta que no era lo mío. La universidad la habían cambiado, ahora estaba en la calle Rancagua en uno de edificios. Ya. Ahí estaba arquitectura.
Y entonces yo dije, ¿qué es lo que más sé? Fotografía. Vamos a hacer fotógrafo. Y empecé a investigar dónde estaban los fotógrafos. Yo ya había vivido con Franco, viví la muerte de Franco, viví la vuelta a la democracia, el destape español, Claro, que cuando decían que nunca el partido iba a volver, a lo que se claro. dio, volvió al Partido Comunista, y a las elecciones trabajaba en la noche poniendo carteles para el Partido Socialista. Entonces, a buscar el pato Petro volador, ¿cacha? Y siempre empecé a volver, pero aquí hay una cosa bien curiosa, porque estando en Barcelona, en mi colegio, en un colegio de hombres, el Colegio San Juan Evangelista, ahora es mixto, Ujú. eh, tenía un profesor que era un gurú, Javier Rojas, pero un gurú, gurú. Eh, Estaba haciendo un doctorado en la Complutense en Madrid y como sabía que yo estaba en Barcelona, se vino una semana a mi casa, lo invité a mi casa. Y conversando con él le conté que yo había viajado, que conocía Italia, conocía Alemania, conocía Bulgaria, conocía Turquía, cuando aquí ni siquiera llegaban las telenovelas turcas, yo ya conocía Turquía, conocía Alemania, Bulgaria, había estado en esos lugares, que lugares, todavía me acuerdo, cuando fui a Bulgaria, fuimos en un aeroflot, estoy sentado en Madrid, hacia Rumania, hacia Bulgaria, miro el cielo y en el avión unos roscalatas asomaban las puntas y dije, chuta el avión, me voy a caer en cualquier. Pero en ese momento, en Chile, entraban 120.000 turistas al año, 130.000, y en Bulgaria entraban 4 millones de turistas al año en ese tiempo. Esa era Uf, la República Armada. Nunca vi un régimen así como estábamos viviendo en Chile, ¿no? Y eso me sorprendió mucho. Mucha gente trabajando, hombres, mujeres, como el Pendel Poja en las carreteras, así con martillo, sin grandes herramientas, pero tenían una cultura increíble, increíble. Entonces, eh, para mí era eso, hacer fotos. Cuando vi, acá, seguí haciendo fotos a este profesor que le dije que conocía todo eso, me quedo mirando, me dijo, ¿y conoce Chiloé? Le dije, no, no lo conozco mucho, me dijo, no conocí nada. Y yo me quedé, que puta que es mala onda, el profe lo tengo en mi casa, le estoy contando, me estaba bacaneando. Le dice que no conozco nada, que no conozco Chiloé. Y curiosamente, cuando regreso, todos los años, de alguna manera, sin querer, Chiloé me llevaba para allá. ya. Entonces, después como fotógrafo publicitario, fue a hacer fotos a la Salmonera. Tenía una polola nueva y dice, ¿conocís Chiloé? No, vamos, Chiloé, yo conozco Chiloé, yo partíamos Chiloé. Ya. Y en uno de esos viajes me tocó hacer un trabajo re bonito, que es el libro La Felera, este, no sé si lo ves Ya, bien. súper. ¿Ah? Que este libro para mí se convirtió como en la bala de plata que tengo yo en Chiloé. ¿Ya? Me conoce mucha gente por este libro, me ayudó a conocer al mundo más profundo, el navegante chilote, y tuve la suerte de hacer la última regata que salía de Puerto Montt y llegaba hasta Ya, la laguna San Rafael y hacer fotos. Era el fotógrafo, el único que había con una cámara grande, con un tele, con dos equipos, qué sé yo, con más rollo. Y esas fotos para mí, y lo que yo vi, me entusiasmó, porque yo había visto Castro, no, había visto un puta, había claro. visto Quellón, había visto, pero nunca había visto esta cosa marinera. Y me sorprendió y lo encontré estéticamente increíble. Dije, ¿cómo nadie me contó esto? ¿Cómo en el colegio no te cuentan que hay un pueblo marinero que por más de 250 años construyeron su propio barco? O sea, Claro. el chiloto, el gallo que construye una casa, construye un barco, conoce el bosque,
es marino, es mariscador, es pescador, claro, eh, tiene una cantidad increíble de capacidades, ¿no? De cultura, es otro país. Entonces, con este libro, para hacerlo, guardé ese material por 30 años, hice muchos intentos ah, y no era el momento. Te dije, no pasa nada, no, no pasa nada. Y con el tiempo de repente se dio la posibilidad y lo logré hacer. Me demoré 34 años y 3 años o 4 estuve yendo en mis vacaciones mientras hacía clases en la universidad. Cuando tenía mis vacaciones, partía allá y seguía haciendo fotos y los mismos personajes que conocí cuando tenían en el año 86, el año 86 que fue la última regata de esta, fue el año del desastre de Chernobyl, fue el año del atentado a Pinochet, claro, fue el año de la última regata de Chile. Entonces, eh, iba con las fotos de antes y hablaba con ellos, entonces me hice como una amistad. Ahí veo el profe que está haciendo un libro, llevaba una maqueta en colores donde aparecían ellos, regalaba fotos, me recibían en su casa, me hice bastante conocido donde iba, usted es fotógrafo, sí, si supimos, yo estuve ahí también. Entonces eran historias, más historias, más historias que yo iba sumando. claro, Y llegó el minuto, saqué el libro y entonces había que presentarlo. Y lo fui a presentar primero en Puerto Montt, después en Castro, después en Ancud, y así mucha gente se dio cuenta que el libro hablaba mucho de ellos, ¿no? Y llegó un momento en que en la cosa universitaria te llega un momento que te encuentras muy viejo y sin avisarte, sin decirte nada, te dicen hasta aquí nomás, te dicen venga a buscar su carga, tú vayas a buscar la carga académica y te pasan el sobrecito, te dicen firme aquí. Entonces, tú tenés dos opciones, o de mandarlos que siempre ganáis, pero ya no podía entrar más, ya no, no tenéis mail, no tenéis nada, o sea, pum, claro, fuera. Y entonces dije, mira, uno siempre puede empezar de nuevo. ¿Qué hago? Me voy a claro, Chiloé. Voy a andar, ¿no? Me voy y abro camino en Chiloé. Y me fui, ¿no? Y empecé a hacer cosas en Chiloé. En Chiloé acabo de hacer fotos de todas las compañías de bomberos. Hice un Estaba libro de revisando la... en tu Instagram, ¿no? Ahí estaba. Claro, me metí con los chilotes. He invertido más que recibir. ¿Ah? Y me puse a hacer este otro libro, que lo terminé, ¿Ya? Gilberto Proa, ¿no? Es un fotógrafo que hizo fotos en la década del 30, 40, 50, 60 y siguió yendo, era un vendedor viajero, un fotógrafo trajinante, porque iba trajinando de un lado para otro. ¿Ya? Él andaba con una de estas maletas, venía de Puerto Montt, venía desde agujas, calzones, peinetas, cosas, ¿no? Ya paquetes de arroz, productos, iba almacén por almacén, la gente la encargaba y 15 días después llegaban en barco, ¿no? Estos productos. Y entonces lo conocía todo el mundo. Y por ahí, por los años 32, 34, conoce un fotógrafo en Osorno que se llama Luis Jiménez. Era un fotógrafo establecido, que sea. Y le dice, ¿por qué no te llevas este álbum? Ofrécelo de retratos, esos retratos antiguos en esos Ujú. marcos como de Carey, tocado, algunos medios todos ponían colorete, ¿no? Eh, y ve si allá hay interés. Como Proboste era un muy buen vendedor, era un joven vendedor, estamos hablando también en un momento que había crisis, porque en la crisis del 29 mundial a Chiloé le vino a explotar en los años 30. Claro, Eh, él lo llama y le dice, don Luis, nos fue súper bien, porque además le da una comisión, claro. nos fue súper bien, véngase a Chiloé. Y él se fue a Chiloé. Mm, Y nada,
nunca le enseñó, lo miraba como él trabajaba. Y Luis Jiménez se casa con la viuda millonaria de la isla. Entonces ella compra campo, dueño del Hotel Luxor, construye el Cine Rex. Imagínate en ese tiempo el cine, un cine igual al Cine Rex de acá, grande, ¿no? Con una platea, de arriba un segundo piso, era el boom, ¿no? Ir al Claro. cine. Eh, y le vende a Proboste su equipo fotográfico porque ya con plata para que se va a poner a hacer fotos. Y de ahí este fotógrafo empieza a retratar la sociedad, las reinas de la primavera, los campeonatos de fútbol, los bomberos, porque había que ser bombero, también le tocó el incendio, el gran incendio del 36, Ya, estaba ahí, donde más de 300 casas, el incendio que la escoba. También hizo fotos del terremoto, estaba en Castro para el terremoto, a los 5 minutos después del terremoto ya estaba haciendo fotos. Curioso porque se quemaron las casas, en el incendio del 36 se quemaron las casas de madera. La bomba, que era una bomba antigua, poco menos a que la llevaban con la mano, no, sin motor, sin nada, era como muy básica, estaba mala. Entonces el incendio que seguía, entonces lo pararon con granadas de mano, con oh, dinamita. Era la forma de apagar el incendio, porque con la explosión se apagaba, porque si no se había quemado todo. Y empezaron a construir de cemento, porque como se habían quemado las casas en el incendio del 36 y el 38, dijeron construyamos, ¿no? Entonces se impuso el estilo Bauhaus, ya, así cuadraditos, ¿no? bueno, Con redonditos, ¿sí? Que se cayeron para el terremoto. Entonces, pero la madera seguía siendo mucho mejor, mucho más asísmica que el claro, cemento. claro. Entonces, Proboste, todos tienen alguna foto que les hizo Proboste. Y bueno, Proboste murió y su archivo quedó en el Museo de Sitio Castillo de Niebla en Valdivia. ya, Yo para hacer este libro tuve que ir a Valdivia, al Museo Castillo de Niebla, y conseguirme que me pudieran pasar las imágenes que tenía Proboste. Ellos ya las habían digitalizado en baja resolución y son unas digitalizaciones que tienen 15, 20 años. No son de gran potencia, habría que hacer claro, ese trabajo de nuevo. nuevamente. Proboste trabajó, claro, Proboste trabajaba en cristales, ¿no? En vidrio con emulsión. El negativo era un Ah, vidrio, ya, no un ya, plástico, como era antes, ¿no? Entonces, tampoco era un gallo con mucho dinero, entonces al mismo negativo le saca 4 y 2 fotos, ¿no? Le ponía una cartulina negra, entonces el pedacito que quedaba por exponer lo exponía, después la cartulina negra la pasaba para arriba y exponía el otro pedazo, ¿no? ah, ya, ya, Entonces, eh, no, bien curioso, pero muy normal antes, ¿eh? Incluso en la cámara la tenía marcada una cámara de foto, lo tenía marcado con líneas, así. Entonces, empecé a buscar y a seguir el trabajo de este fotógrafo que yo ya lo había ocupado en el libro de las veleras. Y le ya. puse el libro Las veleras de Chiloé. Cuando hice el libro Las veleras, los primeros que te critican son tu familia. Pues me llamó mi hermana, me dice, Claudio, son veleros, no son veleras. Le digo, mira, son veleras. Velera. Tengo 95, un nombre de mujer. La velera Anita, la María Gabriela, Claro, la Marisol del Carmen. Tienen nombre de mujer. claro, Pero Anita, son y la veleras. velera Anita. Entonces, bueno, con el Gilberto Angulo, este Proboste Angulo, yo dije, yo tengo una cuestión que es bien curiosa, tengo una generosidad que no sé si la tienen tanta gente, pero a mí me nace. Yo llego a un lugar y me meto con la gente del lugar, no me meto con los santiaguinos que están allá, que son muchos. Y con mucho, no me meto con los chinos. Entonces, ubiqué 4 premios de la cultura
tienen un premio en Chile que se llama Premio de Extensión Cultural a los chilotes que han hecho un aporte a la cultura local. Ah, ya. Me ubiqué cuatro y a los cuatro uno les dije, oye, les doy 10 páginas de un libro que estoy haciendo sobre Gilberto Provost. ¿Quieres participar? Y todos me dijeron que sí. Y uno, de Ancud, que es un fotógrafo, que era el genio Muñoz, no lo conocía hasta durante 3 años estuvimos interactuando por correo, ¿no? Y por teléfono, y nunca lo conocí personalmente hasta que fue a presentar el libro Ancud. Ahí por primera vez nos encontramos en el podio, ¿no? Como autor del libro. Entonces, como trabajé con gente de Chiloé, en Castro, el día que se presentó, estaban todas las autoridades, el alcalde de Castro, el delegado de gobierno, los core, en fin, las familias más antiguas, porque este le hizo un montón de fotos a familias más antiguas, Claro, es tradicionales. decir, un trabajo de memoria increíble, ¿no? Para toda la zona. Claro, la gente sacaba unas fotos, me decían, mire, esta es mi papá, la hizo don Gilberto, ¿no? Entonces, Qué hicimos bueno. en la hostería, estaba llena, 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 se quedó gente afuera. Eh, y además se ganó con un premio, ¿no? De un proyecto, ¿no? Un premio, no un premio, sino un fondo bicentenario. Ya, Había que regalar libros. Putas, bueno, ganamos una cantidad increíble, pero el fondo solo alcanzó para 400 libros. Pero hice el mejor libro que han hecho en Chile, un libro con tapas duras, qué bueno. Oye, 140 páginas. Claudio, ¿y ese libro está a la venta? ¿Dónde se puede adquirir? ¿No? Que la gente que lo quiera como comprar. No, yo hice una edición propia, ¿Ya? eh, la semana en aquel momento, y lo tengo a la venta porque el fondo no alcanzó para pagarle a la diseñadora, no alcanzó Ya, para las tapas duras, no alcanzó para llevar los libros para claro, ponerlos para allá. El fondo eran 10 millones con IVA incluido. claro. Entonces, Claro, los hacer fondos esa del Gores edición, son menores, hasta 8 millones, ¿no? Menos. 7, claro, 8. te alcanza. Por eso te digo, yo quería hacer yo he hecho puros libros cototos. Antes de ese, presentamos este, que es el libro de la disputada. Ujú, Un libro de páginas, que trae tapadura, que se claro, demoró 2 años en construir. Yo trabajé tengo un archivo súper importante de fotografía industrial y sobre todo de minería. Entonces, fui el fotógrafo y el editor de ese libro. Entonces, qué yo no bueno. puedo bajar allá los libros. Hacen libros, ¿eh? Le encantan los libros al chilote. Son casi unos libros, unos cuadernillos con un corchete al medio, ¿cachai? Venga, entonces, en No, feo, el feo. fondo cuando se feo, y el fondo cuando se los ganan, se pagan su billetito porque viven de eso. Claro, Y le pagan uno al otro aquí, entre todos se reparten yo tengo ya como un cierto público, tenía que hacer un trabajo que estos quedaron maravillados, ¿no? qué Entonces, bien. hay como un respeto, No, invertir, yo totalmente. creo que Muy importante el pudo trabajo, sacar. Claudio. Oye, y yo te quiero un poco felicitar por este proceso, ¿no? Nuevo ahí en Chiloé, este trabajo, trabajo también que están haciendo ahí con esta nueva agrupación de artistas, ¿no? Que son muchos ahí en Chiloé. Y mira, lamentablemente estamos llegando al final del programa, Claudio. El tiempo pasa rápido, ¿no? Pasa Imagínate. volando. Y te quería dar las gracias, ¿no? Por el tiempo para poder conversar y poder compartir un poco tu historia, tu vida. Bueno, yo el primero agradecido que hubiera interés y segundo, obviamente, en estos pocos minutos es muy difícil poder explicar todo lo que uno ha hecho, ¿sí? Porque piensa, yo soy el único fotógrafo chileno que ha hecho el lanzamiento de un cohete, Guyana Francesa, Proyecto Espacial Europeo. Soy el único fotógrafo chileno que ha estado trabajando en Sao Paulo meses, ¿no?
soy el único fotógrafo chileno que tiene el récord de que 20.000 personas le gritaron, weón, 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 weón. ¿Cachai? Entonces, es como varios récords. Y en Chiloé, pero también soy re poco mediático, Ya. ¿no? Soy un gallo que se ha promovido él, sino que lo he vivido intensamente, siempre con esa condición de que más adelante alguien va a hablar de mí, alguien va a Claro. saber todo esto, probablemente uno no va a estar. Entonces sigo trabajando Ujú. y allá me uní con los fotógrafos, con los artistas y soy parte de la asociación que creó Abach, ¿no? Súper. Todos querían que tuviera un cargo directivo, pero yo no quiero tener un cargo directivo, soy como el de los nuevos. Hay pintores, escultores, actores, fotógrafos, eh, artesanos, ¿no? De la cosa de Chiloé que han sido Claro. se han pulido tanto, artistas, ¿cachai? Que ya tienen un concepto. Pero estoy con todo ello, entonces le hago fotos a todos. Yo les hago las fotos a todos. Qué bueno. A Leo Rojas, los últimos libros, soy yo el que le hace las fotos. A todos los escritores, acaban de celebrar un grupo de escritores, Aumen, con Carlos Trujillo a la cabeza, que es como el Pablo Neruda allá, el escritor más famoso, un tipo que hizo clases en Estados Unidos por más de 20 años, y él creó Aumen, y fueron, no sé, 9, 10, 12 escritores. Yo los llevo allá, armé un estudio a metros de la plaza y voy haciendo fotos, ¿cachai? Para el futuro, estoy haciendo un registro para el futuro, estoy Qué trabajando bueno. para el futuro. En 20 años más, alguien va a decir, oye, necesito, ¿cómo era? Aquí está la foto, ahí está el Claro. registro. Y las fiestas, ¿no? Y todo lo que sea de Chiloé, porque hay un cambio que está cambiando la isla, ¿no? Ujú. Completamente. Entonces, mi idea es trabajar para esa cuestión. Yo lo que necesito es un mecena, un fan, que todos Claro. los meses te ponga un billetito con media ahí, que no es tanto, yo con 500 Claro. ¿no? Estabiliza, si no, no necesito más. Ya llegará, ya Llegará, llegará, llegará. eh, Oye, muchas gracias, llegará. Claudio, por el tiempo. Oye, gracias a ti y bueno, tú sabes, pues además somos de Crea Imagen y además soy de foto, Claro, ¿no? Estoy en todos esos campos. así es. En el fondo es entregar experiencia. Yo estoy ya, mi vida es compartir las experiencias que uno tiene, ¿no? Claro. Y trabajar es lo que a uno le gusta, ¿no? Así es. Eso es lo principal, ¿no? Divertirse, pasar, Así es. ¿no? Ya vos, Claudio, un Así gran que eso, abrazo, finalmente, que y salga un todo abrazo para bien. ti también. Eso, cuando puedas, me mandas el link para poder tenerlo. Sí, pues, ahí te mando el link, ¿ya? Así, no hay problema. Ya, Ya, estamos ahí al habla, amigo mío, estamos llegando al final del programa de la Matriz Cultural de la Entre Radio 106.1 FM en Valparaíso. Y bueno, estamos ahí, pronto nos vemos en la Matriz Cultural.